Que es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. De verdad que me da mucho gusto que conversemos con Francisco Valdés Ugalde, un extraordinario académico mexicano. Fue director de Flaxo México, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México durante 8 años, muy productivos años, muy importantes para la Flaxo México. Es el presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entiendo que desde 2018, además de que ya había presidido todo el sistema Flaxo y vuelve a presidirlo ahora, es un miembro muy reconocido, muy querido del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fue director del Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones Mexicanas del INERM, entre otras 200 cosas que ya irán pasando en banner, querido Francisco, porque si no, se nos va todo el programa. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. El placer es mío. Querido Francisco, tú has escrito recientemente, te he leído, porque además es colaborador del periódico El Universal, entre otros medios, y hace unos artículos de los que se guardan cada vez que se leen. Es realmente extraordinario. Y bueno, has puesto varias veces el punto de que esto que estamos viviendo ya no necesariamente corresponde con la definición de un régimen democrático, pero que tampoco es necesariamente un régimen pues autoritario. Es una cosa que está en medio. Me encantaría que empezáramos por ahí, Paco, porque varias veces en estas conversaciones hemos intentado entender qué es esto, qué estamos viviendo, y creo que tu aproximación es luminosa. ¿Nos ayudas a explicarnos esto? Con muchísimo gusto. Bueno, mira, lo primero que yo quisiera señalar es que, bueno, tanto tú como yo hemos sido testigos de la misma generación del proceso político mexicano y hemos vivido sus particularidades desde que tenemos vida activa en la sociedad, en la política, desde jóvenes, sí, y hasta el presente. Incluso tanto, pues tú jugaste un papel muy importante como miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sí, y otros roles fundamentales en materia de corrupción, etcétera. Yo en 2010 escribí un libro en el que sostenía que la transición mexicana había cambiado las reglas de acceso al poder. La regla no escrita se llamaba, si no me... Se llama la regla ausente. La regla ausente, exacto. La regla ausente, correcto, sobre democracia constitucional en México. ¿Cómo no? Sí. Y se hicieron los cambios a las leyes electorales, se hicieron los cambios al sistema de partidos. Se permitió como tú sabes, desde los diputados de partido en el año 60 y tantos, posteriormente con la reforma de Reyes Heroles en 78 en adelante, y así hasta llegar a un momento que fue el año 94, que fue un momento realmente muy importante donde se definieron ya las nuevas reglas que con algunas modificaciones, pero básicamente con el mismo paradigma, se mantienen hoy en nuestro sistema político. Sí. Esas reglas de acceso al poder que antes no permitían que ningún otro partido político que no fuera el partido del gobierno, en ese caso el PRI, sí, llegara a los puestos importantes de gobierno, aunque había una cierta competencia en los faldones del sistema. Pero esta reforma permitió que se diera una disputa verdadera
por todos los puestos de gobierno, desde la presidencia de la República hasta los municipios del país. Ujú. Eso modificó la representación, amplió la representación. Sin embargo, no cambiamos las reglas de ejercicio del poder con el mismo énfasis, con Correcto. la misma enjundia con la Correcto. que se cambiaron las reglas de acceso. Así es. Y el ejercicio del poder pues se realiza Sí. después de que terminan las elecciones, cuando se elige un gobierno. Sí, claro. El gobierno sube, A la hora de la verdad, hace Paco, sus cuando tareas, o realmente los hay que gobiernos en general Sí. y los legisladores en su caso, Sí. realizan sus tareas de creación de leyes, de administración pública, de implementación de políticas públicas. Sí. Ahí, aunque en una etapa se generó más transparencia, se generaron varios cambios importantes, no se modificaron dos características que a mí me parecen fundamentales Sí. del ejercicio autoritario del poder en México. Uno es el uso patrimonial del poder Ok. y el otro es la escasa o las escasas o insuficientes capacidades del Estado para producir los bienes públicos que se están reclamando en el régimen político donde se compite políticamente. O sea, se que siguieron vienen de la quedando, ciudadanía. se siguieron quedando con las cosas como si fueran suyas, las cosas públicas como propias, y no generaron nuevas capacidades para resolver los problemas. En términos generales, yo diría que ese es el balance y ese es nuestro gran problema el día de hoy. También hoy. Y creo yo que lo estamos viendo, perdón que te interrumpí, pero estamos viendo cómo esto hoy se exacerba al hacerse algo que no se venía haciendo en los 20 años antes, previos. Ok. Si bien en los 20 años previos se va ampliando las capacidades del Estado y la diversificación de las instancias de decisión, por ejemplo, a través de los órganos autónomos, hoy tenemos una concentración que busca reunir de nuevo todo el poder o casi todo el poder en Paco, la presidencia de la República. Quédate ahí, querido Paco, por favor. Quédate ahí porque tengo que hacer un corte y acabas de entrar ahora sí al tiempo presente. Pero entraste Perfecto. dejando sembradas estas ideas. Ni hubo más capacidad para resolver los grandes problemas del país, ni hubo tampoco capacidad para abandonar el sentido de captura de lo público por unos cuantos políticamente interesados. Me parece potentísimo lo que estás explicando. Permíteme hacer un corte y volvemos a la actualidad de ese diagnóstico que nos estás poniendo sobre la mesa. Con mucho gusto. Un segundito, no se vaya, no dura mucho este corte y regresamos con el doctor Francisco Valdés Ugalde. Estamos de vuelta con el doctor Francisco Valdés Ugalde, que nos estaba diciendo que las dos cuestiones que él subraya como carencias, como ausencias del periodo de transición a la democracia, que son la incapacidad del Estado para resolver los grandes problemas del país, o por lo menos su incapacidad para desarrollar esas instituciones capaces de hacerlo, y de otro, el sentido patrimonialista de lo público. Paco dice, se han exacerbado en el presente. Así es. Yo veo ahí tres elementos que vale la pena mencionar. Uno, que precisamente por la falta de acuerdos en torno a qué tipo de Estado debemos darnos, Okay. hay un jaloneo permanente, o ha habido un jaloneo permanente acerca de en qué consiste nuestro Estado constitucional. Sí. Si debe contener un proyecto nacionalista parecido al de Cárdenas, o si debe ser un Estado de carácter liberal,
reducido a su mínima expresión. Pues es que es como la corteza de un árbol, ¿no? Tiene un montón de capas, una sobre la otra, nuestra Constitución. Efectivamente, y en ese sentido el debate político propiamente y el debate público en general ha sido un pobre en ese sentido, porque no se ha entrado a definir qué es lo que viene en el futuro para nosotros, cómo no repetir la historia anterior, cómo no en una situación plural como la que hoy tenemos, es inevitable crear acuerdos, construir acuerdos, llevar las voluntades políticas a la convergencia, en acuerdos en que no todos van a estar, no todos van a sacar el máximo posible, el óptimo, pero van a obtener algo dentro de su concepción. Pero no es eso, perdón que interrumpa, pero no es eso exactamente lo que está ofreciendo este proyecto que hoy nos gobierna llamado la Cuarta Transformación. No es exactamente una crítica a todo lo pasado para eliminar lo que hizo daño del pasado y construir una cosa nueva. No está fundado en ese argumento el pivote de la 4T, Paco. Desgraciadamente, lo que yo veo es que hay una posición desde la 4T muy sectarista y selectiva respecto del pasado. Por una parte, se reinventa un pasado que aparentemente fue glorioso, que fue el periodo del desarrollo mexicano, del milagro mexicano, donde con un partido hegemónico podía avanzar el país de manera significativa. Y por otra parte, se niega cualquier avance que se haya producido en los últimos 25 años, en el tiempo en que, y no solo 25 años, incluso más. Desde la Madrid para acá. El cambio de proyecto económico, del 83 por ejemplo, para acá, dice. Después del año 82 en adelante, fue muy drástico, pero fue realizado todavía dentro de un partido, de un sistema de partido hegemónico, y no generó los consensos necesarios ni los ajustes que los consensos requerían para poder haber sido, digamos, aceptable para las distintas partes. Pero ellos dicen, de nuevo te interrumpo, ellos dicen, y no les falta razón, que tienen la mayoría y que en una democracia pues gobierna la mayoría, entonces ¿para qué quieren el consenso? Estoy repitiendo para ayuda de esta conversación, querido Paco, lo que escucho del presidente prácticamente todas las mañanas. Esa es una visión errónea, en mi opinión. ¿Por qué, Paco? Porque si bien yo creo que toda estructura política, su carácter democrático debe juzgarse a partir de dos principios. A ver. El principio de mayoría y el principio de igualdad. El principio de igualdad es el principio que nos hace a todos iguales e incluso nos hace a todos iguales frente a la urna. Por lo tanto, el principio de mayoría no puede dispararse en el pie renegando de el principio de igualdad, que implica respetar a los otros que son minoría, pero que en el futuro podrían ser mayoría. Y que tendrán que hacer lo mismo con esa minoría. Ahora, la minoría está reaccionando como si fuera una y la misma cosa. Sigo poniendo elementos sobre la mesa, Paco. Ellos, PRI, PAN, PRD, han construido ya una nueva cosa que se llama Va por México. Va por México, efectivamente. Sí, ahí hay una construcción de acuerdos a partir de los tres partidos que no están de acuerdo con la forma como la 4T está interpretando el próximo desarrollo de México y que le reclaman fundamentalmente a la 4T estar erosionando las bases democráticas del país y devastando las instituciones del Estado capaces de producir bienes públicos. Mira, ve nomás lo que pasó con el sistema de salud. En eso tienen razón. El sistema de salud, muy bien, era un sistema de salud y sigue siendo deficiente, pero si uno compara con otros países del mundo y de América Latina, no era tan malo. El problema es que necesitaba una expansión mayor,
Sí. necesitaba refinarse, necesitaba alcanzar a más sectores de la población. Y eso todo en el mundo de la administración pública se tiene que perfeccionar siempre. Pero para hacer eso no necesita cerrar completamente lo que había antes, sino transformarlo en algo que funcione aún mejor. De acuerdo. Y eso es lo que yo creo que no se hizo. Y eso está pasando en muchas cosas. Está pasando en la administración pública per se, está pasando en el sistema educativo, está pasando en los puntos, para no hacer una lista muy grande, más importantes y neurálgicos de las capacidades del Estado para producir. Muy importante. Nos quedan 30 segundos, creo, de este segmento, querido Paco, y me parece importantísimo lo que estás diciendo. Es decir, ya veníamos mal con este problema de las instituciones débiles y ya veníamos mal con la captura de esas instituciones para fines políticos. Así es. Y ahora estamos peor, sostienes. Ahora estamos peor porque creo que se han agudizado bajo la primera mayoría que se presenta desde 1997, el primer gobierno de mayoría, en el sentido de que tiene la mayoría en las cámaras y tiene el poder ejecutivo, y muchos estados y municipios del país, que trata de imponer un parecer que lleva a la destrucción de lo construido previamente. Vamos a hablar no a de la eso. Revisión de qué funcionó y qué no funcionó. Destruir, no perfeccionar, tirar, no pulir y hacer las cosas mejor. Esa es la tesis que nos estás poniendo. Déjame interrumpirte aquí, querido Paco, para hacer un corte. Volvemos con el doctor Francisco Valdés Ugalde. No se vaya. Estamos de vuelta con el doctor Valdés Ugalde. Y bueno, sí, nos está diciendo, necesitamos perfeccionar las instituciones, no tirarlas. ¿Qué en particular, querido Paco, en estos pequeños 7 minutitos que nos quedan, dirías tú que debemos perfeccionar y no tirar, no demoler? ¿Cuáles son las instituciones que a ti te preocupan más? Lo más inmediato me preocupa el intento de desaparecer el Instituto Nacional Electoral y crear una institución en su lugar que esté sometida a los designios de los poderes políticos. ¿Por qué crees que esa es la idea, Paco? Ellos dicen, vamos a elegir, por eso, a los consejeros y a los magistrados. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero quiero oírlo de ti. ¿Cuál es tu punto? Creo que la razón principal es primero, que no se reconoce que la estructura actual tiene un nivel bastante de excelencia en el manejo del proceso electoral. Hay un servicio profesional extraordinario. Hay un servicio profesional, hay una institución que funciona, hay una institución que nos ha salido muy cara, pero nos ha salido muy cara porque tuvimos muchísimo tiempo de no democracia en nuestro país. Ahora está proponiendo, y había que invertir en eso. Está proponiendo representación proporcional pura. Eso no está mal, Yo estoy de acuerdo con la representación proporcional pura con 2 bemoles. Una, hay que ampliar el número de representantes. No puede ser que con el conteo que se quiere hacer, 300 diputados de representación proporcional total en el país, se pueda cubrir con suficiencia la representación de la población. Eso te da aproximadamente 450,000 ciudadanos por representantes, cuando España tiene 133,000 por parlamentario. Me parece una desproporción enorme. El segundo punto, que creo que no corresponde adecuadamente a la fórmula que necesitamos seguir y que creo que ha tenido éxito, es que los consejeros electorales, en mi opinión, no deben ser electos. Deben ser designados a través de un proceso de reconocimiento de la excelencia
y de la honestidad, de la idoneidad y de la imparcialidad, persona. ¿no? Porque yo he visto Claro. muchas veces que a veces los partidos también le metieron la mano, Paco, y entonces acabaron Efectivamente. creyendo que la Ahí suma hubo- de parcialidades era la imparcialidad. Pues no. Así es, efectivamente, no es así. Sí. Yo muchas veces utilicé la figura de que los partidos políticos, incluso antes de la 4T, Sí. estaban convirtiendo al árbitro en balón. En realidad, estaban estaban pateando al árbitro. Pues sí. Y ahora volvemos a esa situación, pero ahora no, pero ahora tenemos un equipote que Sí. lo quiere aplastar, como si fuera fútbol americano, cambiando las reglas del soccer por un aplastado de rugby. Exacto. Entonces, rugby. eso me parece que está muy mal. Esa es una primera que hay que defender. De acuerdo. Segundo, yo creo que hay en un país como el nuestro, Sí. 3 áreas de los bienes públicos que son fundamentales. Ok. La educación. Minuto por área. La educación, que es cómo vamos a tener las generaciones del futuro, Sí. bien o mal educadas. Bueno, Capaces de ser ideologizadas. ciudadanos, capaces de ser personas íntegras, capacitadas profesionalmente, no solo que hayan aprendido oficios, sino que sean capaces de continuar aprendiendo en un mundo que tecnológicamente se mueve a una velocidad pero increíble. Dice Marx Arriaga que eso es neoliberal. Pues está equivocado. Okay. Eso no es neoliberal, eso lo haría cualquier persona sensata en el siglo XVIII, antes del liberalismo del que él habla, y lo hacen hoy los países socialdemócratas del norte de Europa, pues sí. absolutamente sin discusión alguna por parte de nadie, excepto de alguien que esté bien loco. El segundo es el sistema de salud. Sí. El sistema de salud Hablaste de él. Necesitamos cuidar a nuestra gente, Sí. cuidar a nuestra población, brindarle atención médica de primero, segundo y tercer nivel. Sí. Y eso implica ampliar la base de atención de las instituciones de salud pública. Que nadie le falte y por salud. último, De acuerdo. la previsión social. La previsión en varias materias, pero fundamentalmente en el área de pensiones. Y esto nos lleva a un punto central que la 4T no ha tocado, y en eso me parece completamente reaccionaria, que es la estructura fiscal. Sí. ¿Por qué no hay una reforma fiscal progresiva en México que le cobre más a los que más ganan para poder capacitar al Estado y dar a la población que vota, a los ciudadanos que viven en México, los satisfactores necesarios que requieren para generar un entorno social amable, de crecimiento y con una posibilidad de vida con significado en el futuro y en el presente? Pues suscribo. Y creo que no está ocurriendo eso. Suscribo, y para cerrar esta conversación, querido Paco, retomo para ti y para quien sigue esta conversación la idea con la que iniciaste, para cerrar también con ella. A lo que acabas de mencionar, yo me permito sugerir que añadas en tu reflexión, querido Paco, la idea de que suelten lo público. Nadie debe ser dueño de lo público, nadie debe tomar el Estado como si fuera patrimonio privado. Y pues si te parece, con esto cerramos esta conversación. No sé si quieres añadir algo, querido Paco. Pues básicamente 2 palabras respecto de esto último. Por favor. No debe ni ideológica ni técnicamente capturarse el Estado. De acuerdo. Y por supuesto no debe patrimonialistamente capturarse el Estado. Tiene que surgir el Estado de la conversación colectiva y tiene que ser erigido por una sociedad democrática que sepa conversar y tomar decisiones de manera ordenada y coordinada a través de la verdadera y genuina expresión de las diferentes voluntades políticas. Pues caray, Paco, amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y ojalá vengas en otro momento a una nueva conversación.
Pues con mucho gusto, otro abrazo para ti, mucho gusto y saludos a todo tu auditorio. Gracias, muchas gracias. Estuvimos con el doctor Valdés Ugalde y nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.